De viva voz me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio a Francisco Abundis, director de Parametría. Mi querido Paco, feliz viernes, bienvenido. Igualmente, Romina, feliz año, un gusto estar contigo. Gracias, feliz año para ti también. Oye, nos vas a hablar hoy de un tema muy interesante, ¿no? Una encuesta que nos arroja resultados interesantes sobre la visita de los turistas extranjeros en nuestro país. Mira, yo creo que, pues, dado que estamos en inicio de año, siempre es bueno revisar algunos de estos números. Es un reporte del INEGI, como siempre es esta institución que nos da información muy sólida, pues, sobre distintos temas, inseguridad, economía, en este caso es turismo, y me gustó mucho, digamos, esta última entrega, porque no obstante que no hemos recuperado nuestros niveles que teníamos antes de la pandemia en términos turísticos, pues siempre hay que recordar que representa para nuestra economía cerca del 9% del PIB, alrededor de 4,5 millones de personas empleadas en este sector, y es un comparativo entre 2019, es decir, pre-pandemia, 2020, durante la pandemia, y qué pasó durante este último año. Te doy un par de datos antes de, digamos, de entrar a los números, a las tablas. Te pido una disculpa, se la pido al público porque son demasiados números, pero simplemente quiero que nos concentremos en dos o tres cifras que me parecen de las más relevantes. México llegó a ser el sexto, quinto lugar, digamos, en el mundo a nivel turístico, después de Francia, Italia, España, China, Estados Unidos, ¿no? Llegamos a tener cerca de 45 millones de visitantes, comparado con los 80 o por ahí que tiene Francia, Italia, España, pues estamos como muy por debajo. Pero dado nuestros propios estándares, creo que es muy interesante cómo durante la pandemia, y es muy irónico, pasamos a ser el lugar 3, según el comparativo que veas, el lugar 3 o incluso 2 después de Italia, que siguió con sus niveles altos, pero nada que ver antes de la pandemia. Dicho esto, digamos, si revisamos los números y lo que pasó durante el último año, lo que reporta el INEGI es el número de visitantes, gasto total y gasto medio. Es interesante que en el número de visitantes tenemos que en el 2019 fueron 8,5 millones. En el 20, obviamente, este número bajó casi a la mitad, 3,9 millones, pero en el 21 ya regresamos a 5 millones. Es decir, estamos todavía muy por debajo de esos 8,5 millones. Lo interesante de esto, Romina, es que si revisas el gasto total y el gasto medio, aunque son menos turistas, el gasto total en el 19 fue en millones de dólares, 1,897 en el 19, 857 en el 20 y 2,133 en el 21. Es decir, aún con menos visitantes, el gasto total es mayor que en el 19, y el gasto medio, que fue, esto sí es en dólares sencillos, 221 en el 19, 218 en el 20, 426 en el 21. Es decir, el ingreso, aún con menos turistas, es mayor, y el gasto medio es casi el doble, de 221 a 426. Otra vez no hemos regresado a los niveles del 19, pero es interesante cómo el ingreso es incluso mejor de lo que se tuvo en el 19, lo cual te hablaría de probablemente otro tipo de turista con mayor gasto, con mayor ingreso. En la siguiente tabla que te presento esta mañana está el número de turistas internacionales, y digamos, ahí tenemos que en el 2019 fueron 3,800,000, 844,000 para ser precisos. En el 20 fueron 2,091,000, es decir, una baja de casi la mitad, y ahora en el 21 estamos en 2,897,000
14,000, es decir, casi 3 millones. No llegamos a lo que tuvimos en el 19 otra vez, estamos 1 millón por debajo, pero no estamos como en el 20, y creo que eso, para bien o para mal, tiene que ver con, pues, hemos tenido políticas menos restrictivas comparado con otros países en este tema del COVID. Y luego el dato que refrenda lo que te dije anteriormente, de que aún con menos turistas estamos teniendo más ingresos. El ingreso de divisas de los turistas internacionales en el 19 fue 1,704, esto está otra vez en millones de dólares. En el 20 fue 784 y en el 21 es 2008. Es decir, estamos teniendo más ingresos o más divisas, aún con la caída en el turismo, lo cual la única forma de explicarlo, creo, sería que per cápita estos turistas están gastando más. Finalmente, cuando vas a las salidas, pues hay menos salidas, digamos, gente que haya egresado del país de manera natural. Este es solo el reporte de noviembre. En resumen, te diría, me parece que son buenas noticias, Romina, para empezar el año. No estamos recuperando nuestro volumen al que hemos llegado, digamos, a ser sexta, quinta potencia turística en el mundo. No estamos lejos de esos 45 millones, pero digamos, con los 25 millones que tuvimos en el 2020, no obstante que es una cantidad menor, los ingresos no se vieron mermados y me parece una buena noticia. Sí, efectivamente, poco a poco, como bien lo señalas, pero vamos recuperándonos, y es importantísimo recibir toda esta inyección de capital que viene de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, por supuesto. Mi querido Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, a ti, Romina, un gusto estar contigo. Feliz año. Feliz año para ti también, un abrazo muy afectuoso.